Bienvenidos y bendecidos a todos ustedes. Hoy nosotros vamos a continuar en el estudio de Apocalipsis. Otra vez vamos a tocar Apocalipsis capítulo 18 y hoy en día nos vamos a enfocar en los mercaderos. Vamos a verlo aquí cuando lleguemos. Antes de eso, vamos a tener una oración para poder empezar este estudio. Gracias a Dios por este día, gracias por este estudio que vamos a hacer. Te pido que tú me ayudes a presentar este estudio en Apocalipsis capítulo 18, especialmente con estos últimos días que estamos, y para poder mejor entender ciertas partes que vamos a enfocar hoy, que tienen que ver con la caída de Babilonia y los mercaderos que trabajan con ella. Te pido que no solamente me ayudes a poder hablar estas cosas de una forma que se entiendan, que tenga todo sentido, y que todo sea bíblico, pero que también esos que estén oyendo puedan entender el mensaje que se está dando. Te doy gracias por todo lo que tú me has enseñado y por lo que se va a enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, regresando a Apocalipsis capítulo 18, vemos aquí, darle un resumen otra vez, como siempre me gusta hacer, para poder entrar otra vez en el estudio y llegar al enfoque que vamos a hacer. Nos dice aquí, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y en eso es lo que nosotros vamos a enfocar en este estudio sobre los mercaderes. Ya nosotros en estudios anteriores vimos Babilonia, creo que en la primera parte vimos por qué Babilonia cae, en cierto punto, usando el Antiguo Testamento, lo que tiene que ver con Babilonia, su caída y lo que hizo. También nosotros acabamos de hacer las parábolas de Jesús y vimos aquí, hicimos una comparación con Babilonia y un árbol grande y por qué es habitaciones de demonios, y como también el reino de Dios que está aquí en la tierra, como el enemigo ha entrado y hasta del tiempo de que la iglesia fue establecida hasta el fin de tiempo, la iglesia de Cristo ha tenido que lidiar con estos diferentes errores y doctrinas demoníacas. Y por eso que este llamado, este último llamado que se está haciendo, la iglesia Babilonia, que es la iglesia mundial o la iglesia, bueno, sí, la iglesia mundial y también los reinos, el reino de ella, que son todas las iglesias que tienen las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas y hasta el mismo Dios de ella, como hemos cubrido, el mensaje es que salgan. Porque creo que fue la quinta plaga donde nosotros vimos que la plaga es echada en el asiento de la bestia y a su reino. Y el reino y la ciudad de la bestia sabemos nosotros que es Babilonia. Entonces, continuando aquí, todas las naciones, otra vez, versículo 3, han bebido del vino del furor de su fornicación. Otra vez, ¿qué es lo que es el vino en este caso? Estamos hablando de doctrinas apostatadas, las doctrinas de demonios. Todas naciones lo han hecho y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Por eso, como tocamos en el estudio anterior, versículo 7, por eso ella dice que ella está sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, porque el rey de ella, su esposo, por la razón que no es viuda, no es Cristo, sino son los reyes de la tierra que han fornicado con ella. Versículo 4, y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis para parte de sus plagas. Babilonia ha caído tanto, y las iglesias que están unidas a ellas, que salieron de ellas y también se han unido a ellas, están en la misma situación, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella ha dado, y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella ha preparado bebida. Prepárale a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, yo no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Ahora, continuando, vamos a continuar leyendo porque hoy vamos a tratar más con lo que tiene que ver con los mercaderes, ya que vimos un versículo aquí en el versículo 3
Vamos a continuar para coger más información antes de entrar. Versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escálata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mira, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, alma de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escálata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, vamos a marcar eso aquí porque esto lo vamos a ver de nuevo, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. El versículo 23: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se verá más en ti. Esto es hablando de Babilonia. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ahora, yo mencioné el primer estudio, creo que fue cuando empezamos con Apocalipsis 18. Si no fue el primero, fue el segundo. Creo que este es el tercero, si no estoy equivocado. Que esto es parecido igual a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 13, capítulo 14, Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 7, donde aquí hay una advertencia que nos está diciendo de lo que va a pasar. La advertencia es dada y después, al continuar el capítulo, nos va explicando por qué es que estas cosas sucedieron. Por ejemplo, otra vez en las plagas, Apocalipsis 16 nos habla de las plagas, y después Apocalipsis 17 nos dice por qué las plagas cayeron y por qué hicieron y a quién le cayeron las plagas, y vimos que a las plagas se le cayó a la ramera. También leímos y vimos que la ramera es esa gran ciudad Babilonia. Ahora, viendo aquí con los mercaderes, los que aquí hacen mercancías, las mercaderías, nosotros vemos que esto ya entonces nos está empezando a decir qué es lo que va a suceder y qué es lo que sucedió y todas estas cosas. Ahora, quiero que recuerde una cosa o que note una cosa para que se les sea más fácil de entender lo que vamos a ver aquí. Estos mercaderes, cuando Uriah Smith, si no estoy equivocado, que no tengo mis notas aquí de Uriah Smith, pero lo que yo leí, la forma que lo describe, recuerden, en el tiempo que lo escribió, creo que lo estaba hablando de una nación, por ejemplo, los Estados Unidos o algo así, de mercaderes verdaderos, de gentes que van para atrás y para adelante entre países y hacen mercaderías y mueven cosas para aquí, mueven cosas para allá. No creo exactamente de eso lo que se está hablando aquí. Y lo vamos a ver ahora mientras que continuamos este estudio. Recuerden que todo esto tiene que ver con adoración y esto tiene que ver con la gran ciudad de Babilonia. Y la gran ciudad de Babilonia tiene mercaderos. Y todo esto tiene que ver con religión y tiene que ver con adoración y tiene que ver con enseñanzas donde de la ciudad grande a todos los pueblos y naciones que están afuera, esas enseñanzas y doctrinas estaban siendo enseñadas para atrás y para adelante. Una cosa que yo quiero tocar aquí, por ejemplo, versículo 11, nos dice: los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Ok, ¿cuándo es que hacen esto?
nos dice aquí que esto fue en el versículo 9 cuando dice los reyes de la tierra que han fornicado con ella, ¿verdad? Estas son las naciones. Esto yo sí creo que son las naciones. En el final del tiempo, como nosotros vimos con la primera bestia, la segunda bestia va a ser una imagen a la primera bestia. La primera bestia vimos que era los reyes en ese tiempo de las naciones conocidas que fornicaron con la iglesia o con el papado, porque la ramera presenta el papado en este caso. Cuando la iglesia y el poder civil se unieron, eso era la fornicación que se habla. Igual nosotros vamos a verlo y yo creo que ya se está poniendo puesto y cuando este próximo presidente gane, nosotros vamos a ver eso que ya está siendo establecido, salir y manifestarse. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando la plaga caiga, la plaga, especialmente la plaga número 5, que nos dice que la plaga vamos a buscarlo aquí para no usar nuestras memorias. En el capítulo 16, versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, que es Babilonia, y su reino se cubrió de tinieblas. El reino, recuerda, estas plagas fueron hechas ¿a quién? A la ramera. ¿La ramera es quién? Esa gran ciudad de Babilonia. Ella representa, nosotros ya vimos específicamente en el capítulo 17 que ese era el periodo del papado y ella estaba sentada arriba de esta bestia que tenía un nombre misterio y también tenía el nombre de la ciudad de su Dios, que es la Gran Babilonia, y ella era la madre, la ramera es la madre de todas las hijas de la gran ramera, que también son rameras. Y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Y después entonces tenemos el sexto ángel y vemos que aquí entonces es traer a todos a el gran día de la batalla del Dios Todopoderoso, como nos dice aquí en el final del versículo 14. Entonces, cuando esta plaga caiga, que creo que esto amor puede ser cuando suceda esto, o pudiera ser antes, no estoy muy específico en ese tiempo, pero cuando ella vea el humo de su incendio, entonces, ellos dice aquí, versículo 10, parándose por lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y nosotros leímos cómo en la sexta, no, en el séptimo ángel, versículo 17 de Apocalipsis 17, que esa gran ciudad, versículo 19, fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria. Esto vamos a estar conectado ya al último final, ¿verdad? El último final con la séptima plaga, el séptimo ángel, que también me lleva a recordar Apocalipsis capítulo 6, la última parte, después que el pergamino se cierra, que todos los moradores de la tierra están asustados y se esconden porque el gran día del Cordero de Dios ha llegado, de la ira. Y entonces por eso Apocalipsis 7 nos habla, cuando hace la pregunta, ¿quién podrá sostenerse? Capítulo 7 nos habla de los 144,000, que empiezan antes de ese punto a empezar a ser formados. Por eso dije que este capítulo nos está explicando las razones por qué ciertas cosas pasan y lo que va a pasar. Y también lo más importante de todo es el llamado de salir de esta iglesia apostatada. Y cuando digo iglesia, no estoy hablando de una iglesia específica, estoy hablando del sistema completo que está en unión con el más específico, literalmente, la iglesia católica, porque está liderado por el papado, y todas esas iglesias que se han unido de una forma o la otra y que están trabajando con ellas. Vamos a ver un poco más eso, un poquito después en este estudio. Versículo 11. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Ahora, ¿cuál es esta mercadería que nos ayuda otra vez a entender, si no lo dije, qué es lo que son los mercaderes o qué es lo que simboliza los mercaderes en este caso? Dice aquí mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, que es un color específico, de seda, de escarlata, otro color específico, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol.
y canela, especias aromáticas, incienso, mira, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Recordemos que el libro Apocalipsis está situado con la fundación del santuario. Nosotros esto lo vimos y lo cubrimos muchísimas veces cuando empezamos esta serie y cómo esto tiene que ver con todo con el santuario. Todas las cosas aquí que dice ninguno compra más sus mercaderías, estas mercaderías son cosas que tienen que ver con el santuario, especialmente cuando vemos lino fino, púrpura, de seda, de escálata, de toda madera olorosa. También tenemos los inciensos, la canela, las canelas, especies aromáticas, la mira, vino, aceite, flor de harina, trigo. Estas son cosas que se usaban en el sistema del santuario. Las bestias también, las ovejas, los caballos, los carros. Esto eran cosas que tenían que ver con el pueblo de Israel. Y almas de hombres. Ahora, es muy interesante, yo tengo aquí, soy rayado en azul, alma de hombres. Los esclavos y las almas de hombres no son las mismas cosas, porque alguna persona pudiera decir, oh, en el tiempo de esclavitud y en cierto punto todavía hay esclavitud en el mundo, estos mercaderos están tratando para atrás y para adelante. Pero en este caso, eso ya está aquí en esclavos separados, pero almas de hombres tiene que ver con qué? Tiene que ver con la adoración entre Dios y la humanidad, o la humanidad a Dios, tiene que ver con la salvación también, y estos mercaderes, o sí, estos mercaderes de la tierra, y un poquito interesante que dice de la tierra, ahora yo toco sobre eso, estos mercaderes de la tierra están marcando o están vendiendo y trayendo para atrás las almas de hombres. En otras palabras, estos representan los líderes religiosos que están vendiendo las mercaderías de la gran ramera o de Babilonia, que están vendiendo las doctrinas o están enseñando, no quiero decir vender, porque no quiero confundir esto con esos pastores que también están bajo este sistema, que te venden el evangelio para hacer ganancia. Estoy hablando en general, no estoy hablando de dinero físico, estoy hablando que dan enseñanzas que vienen de la gran ramera, que vienen de Babilonia. Por eso es que cuando Babilonia cae, los líderes religiosos representados por los mercaderes hacen lamentación sobre ella porque no hay de ellas donde coge sus doctrinas y se la dan y se la pasan al mundo y se la pasan a sus miembros, y las almas de hombres están siendo perdidas por esas doctrinas falsas que están dando. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más la hallarás. Otra vez, estos mercaderes son los mercaderes de Babilonia, son sus mercaderes o sus personas que ella usa para traspasar o dar todas sus doctrinas erróneas al resto del mundo. Los mercaderes, versículo 15, de estas cosas que se han requisito a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Tenemos en práctica, tenemos lo que sucedió en la historia y también tenemos lo que va a suceder de nuevo y que en cierto punto está sucediendo ahora. Cuando el tiempo de la primera bestia, la Iglesia Católica se hizo bien rica, obviamente no la iglesia en sí, pero los líderes de las iglesias, lo que estaban mercando o estaban vendiendo, no sé cómo decirlo en español, pero estaban vendiendo esas doctrinas erróneas, y ellos se hicieron físicamente, se han enriquecido con todo el dinero de los pobres. En otras palabras, usaron el evangelio para hacerse ricos ellos mismos. Hoy en día nosotros tenemos ciertos pastores que lo vemos en el televisor, que lo que ellos predican es, dame dinero a mí y Dios va a hacer un milagro para ti. Y así ellos se enriquecen, o no creo que eso es la mayoría de ellos, pero hay algunos que son famosos y ustedes estoy seguro que lo han visto en el televisor. Pero de otra forma, ponerlo de otra forma, que es más literal, no quiero decir literal, más para nuestro tiempo, las denominaciones hoy y muchas iglesias, bueno, que son casi todas denominaciones, aunque hay algunas que dicen que no son denominacional, pero es la misma idea. El punto que ellos quieren es traer más y más y más miembros para sus iglesias. Mientras más miembros hay, más diezmo hay. Y no que necesariamente los líderes, los pastores, por ejemplo, se hagan ricos de eso, pero la organización se está haciendo rico y de arriba para abajo
lo único que quieren son miembros, más miembros, más miembros, y las teorías que dan, no las teorías, las doctrinas que dan son doctrinas que no vienen de la Biblia, y la gente han crecido en eso y creen que eso es la verdad. Los mercaderes de estas cosas, versículo 15, se han enriquecido a costa de ella, han enriquecido sus iglesias, y recuerden, una de las cosas es con almas de hombres, con muchos miembros, trayendo miembros, no importa las doctrinas que conozcan y todo lo otro, nada más bautízate y sé parte de la iglesia, y eso va a enriquecer la iglesia otra vez apostatadas, y cuando la bestia caiga, o cuando Babilonia caiga, ellos mismos que han sido enriquecidos a costa de ella, a costa de las doctrinas que ella enseña, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestido de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornado de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esta gran ciudad, nosotros vemos que está en conexión, otra vez, sabiendo que la ramera es la gran ciudad Babilonia. Vamos al capítulo anterior, capítulo 17, y vemos aquí la gran ramera, y ella está sentada, dice aquí, versículo 3, una bestia escálata llena de nombres de blasfemia, y la mujer, versículo 4, que es lo que yo estaba buscando, estaba vestida de púrpura y escálata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, que ya nosotros hablamos sobre eso. Vemos aquí la misma cosa, que la gran ciudad, que es la ramera, estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y ella representa la iglesia apostatada. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo otra vez que ciudad era semejante a esta ciudad. Vimos también, Apocalipsis capítulo 13, la misma cosa a lo que ellos dicen sobre la primera bestia. Dice que adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, que adoraron a la bestia, diciendo, ahora la bestia, ¿quién es aquí? Otra vez, en este contexto es la Iglesia Católica, o el sistema papado que controla la Iglesia Católica. Ellos recibieron poder de dragón. El dragón es Roma pagana, cuando estamos hablando literalmente, Roma pagana dio su poder a Roma papal. Pero también, si lo vemos espiritualmente, el dragón que representa a Satanás le dio autoridad a la bestia, porque es el dios de la bestia, el dios del sistema católico, cual toda otra iglesia salió de ella, o la mayoría de las otras iglesias salieron de ella. Y que dice aquí, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí está la respuesta. ¿A quién puede luchar contra ella? Versículo 19, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar, dice aquí en el final, pues en una hora ha sido desolada. Dios pudo contra ella, y las plagas de Dios cayeron sobre ella y ganaron contra ellas. Ahora, vamos a tocar aquí versículo 17, o lo que yo quería mencionar rápidamente, cuando dice aquí que los mercaderes de la tierra, versículo 11. No estoy diciendo necesariamente que esto tiene que ver con lo que es una opinión que me acaba de venir a la mente. Sabemos que en Apocalipsis 13 tenemos la bestia que salió del agua, que representa al papado y la Iglesia Católica, y tenemos entonces la segunda bestia que sale de la tierra, que representa los Estados Unidos. Otra vez, ¿por qué? Porque el agua, como nos dice en Apocalipsis, representa multitudes, y la Iglesia Católica salió de las multitudes, y la tierra, entonces el opuesto es donde no hay muchas aguas, porque las aguas representan pueblos y naciones. La tierra sería lo opuesto, y los Estados Unidos salió de una tierra que no tenía muchas personas, no había mucha gente de aquí. Estaba, pudiéramos decir, casi hasta desolada, aunque yo sé que había nativos, gente nativas, pero estaba como un poco desolada en comparación. Y los mercaderes de la tierra, cuando vemos el falso profeta, que creo que ya lo cubrimos, el falso profeta es los Estados Unidos, y la Babilonia representa al sistema católico, de donde salen todas las doctrinas. Podríamos ver también entonces la bestia, y aquí los mercaderes de la tierra, pudiéramos decir, y no quiero solamente decir que son ellos, pero nada más tratando de conectar, es el falso profeta, si queremos hacer un poco de conexión. No estoy diciendo que solamente los Estados Unidos, estoy hablando aquí, los mercaderes para mí son todos los líderes religiosos
que tienen las mismas doctrinas que el papado. En cierto punto, obviamente, no cada doctrina, pero lo principal que es el Dios de ella y ciertas doctrinas, por ejemplo, el domingo es una que tienen muchas. La iglesia adventista no tiene domingo, pero sí tiene Dios del papado. Entonces, los que mantienen ciertas doctrinas del papado. En el versículo 23, antes de entonces empezar a ir al resto de la Biblia para ver evidencia a todas estas cosas que estoy dando, nos dice aquí, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Ya nosotros cubrimos eso que vimos que en cierto punto Babilonia tiene todavía un poco de luz, pero va a llegar al punto que la luz no va a estar ahí. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. So, hay un tiempo hasta ahora que todavía hay un poco de luz, pero hay el momento cuando ya Dios diga suficiente, suficiente, y ha terminado todo y el reino se lo damos a Jesús y Jesús está listo para venir y se levanta, como dice Daniel 12, se levantó Miguel, 12 versículo 1, entonces no va a haber más luz en todas estas iglesias apostatadas. Mi voz esposa y esposa se verá más en ti. La esposa es la ciudad Jerusalén. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. Otra vez, versículo 24, que no tenían conexión, pero vemos aquí que esto no tiene que ver, los mercaderes no tienen que ver con mercadería física, la que nosotros estamos acostumbrados, como carro, comida, eh, todo tipo de cosas. Estamos hablando aquí de doctrinas de iglesias. El tema, el área, tiene que ver con las iglesias. Es de eso lo que se está hablando. En ellos se halló la sangre de los profetas y los santos, ¿verdad? Y de todos los que han sido muertos en la tierra. También nosotros vemos que la ramera estaba embregada con la sangre de los santos. Versículo 6 de Apocalipsis capítulo 17 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Vemos otra vez Apocalipsis 18. En ella se halló la sangre de los profetas y los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. Hablando de Babilonia. Otra vez, los mercaderes trabajan para ella y ellos son los grandes de la tierra. Las hechicerías, que era el punto que quería tocar. Tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ahora, no sé si en la área español, la palabra hechicerías en el inglés, yo he oído que esta palabra, una de las definiciones tiene que ver con drogas, medicina, y se ha usado para decir, especialmente cuando sucedió esta pandemia, no sé si han oído lo mismo, que esta palabra hechicerías tiene que ver con este último tiempo, obviamente. Yo creo que tiene que ver, no tiene que ver con el último tiempo, esto viene del principio del tiempo, porque la ramera ha estado ahí desde un principio y ella ha estado engañando al mundo con sus hechicerías. Pero la idea es que he oído y quiero cubrirlo ahora por si acaso que lo han oído y para que piensen de esta forma o por lo menos lo tengan en mente, que la idea es que, por ejemplo, con la medicina engañan al mundo, y entonces con la pandemia, con las vacunas, ellos están engañando a mucha gente y una cosa a la otra, no sé, no me recuerdo exactamente cómo lo conectan, etcétera, pero tiene que ver con medicinas. Ahora, no creo que eso tiene que ver con lo que se dice. Esta hechicerías no tiene que ver con medicina. Otra de las definiciones que tiene que ver con hechicerías tiene que ver con adoración a falsos dioses o ídolos o cualquier otra palabra que quieran usar. Tiene que ver con esas adoraciones. ¿Qué es lo que hace otra vez la ramera? Hechicerías fueron engañadas a las naciones. ¿Qué es lo que nosotros leímos de Jezabel en la cuarta iglesia? Que ella le enseñó vamos a buscarlo aquí, le enseñó al pueblo de Dios cómo adorar a falsos dioses. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y nosotros hablamos sobre esa cosa, que lo que significa todo esto. Jezabel, que representa aquí el papado, que también está representando en la ramera o la bestia en sí, la bestia en cual la ramera está sentada, estaba enseñando por medio de todos sus líderes religiosos, no sé, obispos, pastores, los predicadores, lo que sea, como se llamen ellos, estaban enseñando al pueblo, le estaban enseñando cómo comer o cómo adorar a ídolos. Vamos otra vez aquí, a Apocalipsis 18, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra,
pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿En qué fueron engañadas? En adoración a ídolos y cosas falsas. Y de ahí salen todas las otras doctrinas falsas. Y nosotros esto lo cubrimos bastante durante las cartas de las iglesias, pero quieren que vean esa conexión. No tiene que ver con la medicina que nosotros tomamos hoy en día. Estoy diciendo que nos debemos vacunar y todas estas cosas. Yo personalmente, ustedes hagan lo que quieran y edúquese como ustedes mejor puedan. Yo personalmente digo que no, porque no creo que esas medicinas, especialmente lo que acaba de salir, saben lo que estamos hablando por si acaso, no es bueno para el cuerpo y ha habido muchos problemas y todas estas cosas. Pero esta palabra hechicerías y lo que está hablando este versículo no tiene nada que ver, es el punto mío, con las medicinas en particular directamente. Estamos hablando aquí de doctrinas. Otra vez, ¿de qué se trata esta? Este capítulo se trata de Babilonia ha caído y que salgan de ella mi pueblo. Salid de ella, pueblo mío, versículo 4, para que no seas partícipes de sus pecados. ¿Por qué? Porque en ella, versículo 2, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. Y que lo que ellos enseñan es hechicería. Y por medio de eso, por medio de sus líderes, que son lo que aquí se llama los mercaderes de la tierra, ellos que lo que hacen, ellos trabajan, lo último que dice aquí, las almas de los hombres. Y así es como muchos se pierden y por eso es que Jesús está haciendo el llamado que salgan de ahí, que salgan de ese sistema, que salgan de ese error. Vamos entonces a empezar aquí a ver algunos de las cosas que yo tengo aquí. Si vamos a 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 4 y 13 al 15, y Gálatas capítulo 1, 6 al 9, vamos a ver aquí, Pablo también nos da un poco de ayuda con lo que estamos hablando aquí, y vemos esto en conexión con las hechicerías, estas doctrinas falsas de las que se habla. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 4, nos dice, Pablo escribiéndole a los corintios, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bien rapidito, vemos que aquí se está hablando de un engaño que le pasó a Eva. Así también está pasando en el tiempo de Pablo, empezaron estos engaños. Y cuando ya llegamos a Apocalipsis 18, estamos en lo máximo, máximo, máximo de todos estos engaños. ¿Y cuáles son estos engaños? Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora, el bien lo toleráis aquí no significa que le está diciendo, oh, que eso es bueno. Lo que está diciendo es que ustedes se están dejando engañar, es el punto aquí, como vemos aquí, con su astucia engañó a Eva. Se están dejando engañar que si alguien viniera con estas hechicerías, pudiéramos decir, con estas doctrinas diferentes a las que Pablo enseñó, que entonces ellos lo iban a tolerar y eso estaba muy mal. Continuando al versículo 13 y 15, continuamos ahí. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Quién es que está enseñando estas cosas otra vez? Este otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Son falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Quiénes son los mercaderes en Apocalipsis 18? ¿Para quién trabajan? ¿Trabajan para quién? Babilonia, la que ha caído. ¿Y qué es lo que son ellos? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Y qué es lo que enseñan? Otra vez, enseñan otro Jesús, enseñan y dan otro espíritu y enseñan otro evangelio. Y nosotros, para no entrar aquí y para ahorrar un poco de tiempo, porque esto se va a alargar un poco, por lo que veo, ¿qué es lo que Pablo enseñó? Que Jesús es el Hijo de Dios, que hay solamente un Dios, que es el Padre, hay un Señor, que es Jesucristo, el Espíritu de Cristo, o el Señor es el Espíritu y el Espíritu del Señor, donde hay el Espíritu del Señor hay libertad, eso lo escribió en la misma carta, segunda carta, capítulo 3, versículo 17.
Él está diciendo que Cristo es el Espíritu y donde el Espíritu de Cristo está hay libertad. Pero, ¿qué es lo que enseña el sistema papado o le ha enseñado el mundo? El Padre no es el Padre del Hijo, el Hijo no es el Hijo del Padre, el Espíritu Santo no es el Espíritu de ellos, pero es otra tercera persona, es otro espíritu. Y el Evangelio se corrompe completamente. Esto lo he cubrido en otros estudios. Por ejemplo, Evangelio versus la Trinidad, pudieran verlo. Gálatas 1, versículos 6 al 9, también nos dice, esto maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Otra vez, el mismo problema estaba sucediendo en Gálatas. Habían estos que son ministros de Satanás, que se disfrazan, ¿verdad? Que parecen como ministros de justicia, y están viniendo y están dando otro evangelio. Solamente hay un solo evangelio, pero estos vienen con otro. ¿Y que lo que hacen? Pervierten el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predique diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio tiene que ver con Cristo, el evangelio obviamente, y con el Espíritu de Cristo, porque así es como nosotros somos salvados. Esa es la vida eterna que nosotros recibimos, es el Espíritu de Cristo, que es la vida de Cristo. Nosotros, regresando a Job 41, que lo tocamos, no quiero tocarlo mucho, pero si recordamos en el estudio de las parábolas de Jesús, en la última parte, nosotros vimos que Jesús tiene que ver, toca o tiene parábolas que tienen que ver con el pescado, que hay una red que saca los pecados, nosotros somos pecados y entonces nos lleva a un escenario que tiene que ver con el mar y nosotros somos parte de eso. Si nosotros vemos aquí, regresando para atrás, Apocalipsis 18, los mercaderes se han enriquecido, versículo 15, costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento. Versículo 17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y estas riquezas, estamos hablando aquí específicamente, son las almas de hombre. Se han consumido. ¿Cuándo es que muchas personas van a empezar a morir? ¿Cuándo es que todo se va a poner bien violento? Va a ser durante el tiempo de las plagas. Es más, si vemos aquí en Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 8, sobre el cuarto ángel que derrama su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, los hombres se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Muy interesante. Y por eso estas plagas van a consumir muchas personas mientras las plagas están siendo dadas. Y es esas riquezas que son las personas. Porque para Dios el dinero, el oro, nada de eso sirve. No importa, lo que importa es las personas. Tú y yo es lo que le importa a Dios. Regresando al tema del agua, del agua que estamos leyendo, que leímos aquí en Job, que estamos mirando aquí, Job 41, que tiene que ver con las plagas. Todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Los mercaderes hicieron lo mismo, están haciendo los pilotos, y que lo que los pilotos hacen, manejan naves, y que lo que son marineros, y que lo que están haciendo, trabajando en dónde, en el mar. ¿Dónde están? Y que lo que, cuando miramos como el ejemplo de marineros y pilotos y naves, que lo que ellos hacen, normalmente, especialmente en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Juan, que lo escribió, ellos pescan. ¿Y lo que están pescando? Peces. La parábola de la red que nosotros que vimos, que tiene que ver en el mar, pescando y separan los peces para atrás y para adelante. Ellos son los líderes religiosos, porque vamos ya a llevar el símbolo a lo que se está diciendo. Y viendo estos pilotos que viajan naves, marineros, viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad. Estos son los mismos mercaderes también. Regresando otra vez, como dije, al tema que vimos en Job 41, que conectamos un poco, lo estamos conectando con eso del mar. Lo dice, no voy a leer todo, pero quiero tocar unas cositas aquí. Nos dice aquí, ¿sacarás tú a Leviatán? Hace Dios una pregunta. ¿Con anzuelo o con cuerda que les eche en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Y vimos que este Leviatán, donde vive, es en el mar. Harán el banquete de los compañeros, versículo 6, lo repartirán entre los mercaderes.
Versículo 7, los mercaderes, los líderes en este caso, pero continuando, ¿cortará tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Esto tiene que ver con el mar. Y nosotros vimos que este Leviatán representa a Satanás, porque vemos en el último versículo, cuando dice, este Leviatán es rey sobre todos los soberbios. Y nosotros somos como peces en el mar y Leviatán está ahí con sus ángeles nadando y buscando para ver a quién devorar y a quién comer. Mirando un poco más sobre los mercaderos, antes de continuar, vamos a ir a Salmo 74, que tiene que ver con el Leviatán. Vamos a mantenernos con el Leviatán antes de continuar con los mercaderos. A Salmo 74, vamos aquí a ir a versículo 14 para que tenga un poco más detalles del Leviatán. Vamos a empezar versículo 12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Muy interesante porque dice aquí, magullaste las cabezas, más de una cabeza, del Leviatán. El Leviatán tiene más de una cabeza, tiene varias cabezas. Continuando a Isaías 27, versículo 1 dice que en aquel día Jehová castigará con su espada dura. Ok, so en aquel día, ¿qué día es este que estamos hablando? Estamos hablando en el último día. Y aquí Jehová, más específicamente, creo que está hablando aquí de Jesús, en aquel día, y lo vamos a ver después cuando creo que en el capítulo 19 con la espada, también vimos en Apocalipsis capítulo 1 que él tiene la espada en la boca que corta y todas esas cosas. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviantar, serpiente tortuosa, y matarán al dragón que está en el mar. So, ¿quién es el Leviatán? ¿Qué es lo que es el Leviatán? Es una serpiente veloz y tortuosa, y es el dragón que está en el mar. Y nosotros somos los peces cual Leviatán está atrayendo para él sí mismo y está consumiendo. Y Jehová lo castigará y lo destruirá al fin del tiempo, que ya estamos bien cerca. Ahora, yendo a los que tiene que ver con los mercaderes, Génesis, vamos a ver Génesis capítulo 3, 37, versículo 27 al 29. Esto es nada más un ejemplo, empezando, y creo, no sé, no estoy seguro si esta es la primera vez que la palabra mercaderes está en la Biblia, creo que sí. Dice, venir y vendámoslos a los ismaelitas. Estos son los hermanos de José que lo atraparon y lo quieren vender para no matarlo. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces vemos aquí donde los mercaderes, estos medianitas que son mercaderes, cogieron y estaban tratando con José como un esclavo, como leímos a Apocalipsis 18, pero podemos verlo también en ciertos puntos, si lo queremos ver en nuestro tiempo, como ellos lo estaban traficando espiritualmente en cierto punto. Ahora, vamos a Ezequiel 27 y vemos aquí a Tiro. Y vamos a leer no todo el capítulo, sería muy bueno que lean todo el capítulo 27 con la mentalidad de Apocalipsis 18 y van a ver muchas cosas que se empiezan, espero que empiecen a conectar y que la mente pueda llevarlos a donde Dios quiere que lo lleven, a conexión con Apocalipsis 18 y con lo que tiene que ver con Tiro. Dice aquí, vino mi palabra de Jehová diciendo, tu hijo de hombre, levántate en techas sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está sentado a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Vemos aquí que Tiro trafica mucho cosas con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Lo que te edificaron completaron tu belleza. De hayas el monte Senir de fabricaron todo el maderaje. Tomaron cedro celibano para hacerte el mastril. Y entonces continúa diciendo de dónde vienen todas las cosas que él tiene en los próximos versículos. Pero muy interesante. Tiro dijo, yo soy de perfecta hermosura. Vamos a ver, yo mencioné que Tiro se usa como representante de Satanás y también vamos a verlo con el papado, que creo que lo vamos a tocar un poquito después, y como todo esto está conectado con la bestia, la ramera y Babilonia. Yendo al versículo 9,
Dice, los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas, todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Otra vez, los líderes, los mercaderes en Apocalipsis 18, eran los mercaderes de quién? De Babilonia. Y que lo que ellos hacían, ellos traficaban la información y las doctrinas. Igual aquí vemos estos que ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros, etcétera, iban a hacer que por medio del mar ir y negociar y ser partícipes de sus negocios. Vemos otra vez para completar aquí el versículo 3, Tiro está en el mar y trafica con los pueblos de muchas costas y lo hace por medio de estas personas. Después habla un poco más de qué es lo que le pertenecía. Vamos al versículo 12. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo comerciaban en tus ferias. Después también habla de otras personas que también traficaban con él. Los hijos de, versículo 15, antes de ir al 17, los hijos de Dedan traficaban contigo muchas cosas, tomaban mercadería de tu mano, colmillo de marfil y vano te dieron por sus pagos. Vemos que Tarsis, el Tiro, comercia mucho y Tiro comercia por medio de los mercaderes de diferentes lugares. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos, con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubias venía a tus perías. Edom creo que está conectado con el pueblo de Israel. Vemos que lo que ellos estaban traficando aquí, cosas que nosotros vimos en Apocalipsis 18 que tienen que ver con el santuario. Versículo 17, este fue el que me cogió por sorpresa. Judá y la tierra de Israel, ¿verdad? Que supuestamente es el pueblo de Dios. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo, con trigos de Minit y Panac, miel, aceite y resina negociaban en tus mercaderos. Sigue continuando de otros diferentes que hacían mercadería. Aquí hay uno que acabo de ver. Asimismo, Dan, que sabemos que es una de las tribus de Israel, y el errante Javán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mira destilada y caña aromática. Vamos a ver después que Tiro representa a Satanás. Y estamos viendo aquí como el pueblo supuestamente de Dios está traficando con Tiro. Otra vez, ¿qué es lo que dijo Tiro de sí mismo? Que era perfecta y hermosa. Y esto es, ¿por qué? Porque todas las personas con quien estaba haciendo negocios lo puso a ese nivel. Hay mucho aquí lenguaje que tiene que ver con Apocalipsis 18. Versículo 25. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Otra vez, en el sistema religioso, ¿qué es lo que se trafica? Doctrinas. Y la Iglesia Católica que hizo se multiplicó en gran manera en medio de los mares, en medio de las poblaciones del pueblo. En muchas aguas engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calapateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Esto está diciendo lo que va a suceder. Palabras bien parecidas a Apocalipsis 18. Hay una grande conexión a Apocalipsis 18. Al estripido de las voces de tus marineros templarán las costas. Continuando en el siglo 29, otra vez en conexión con Apocalipsis 18. Descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza. ¿Qué es lo que fue que nosotros leímos cuando Babilonia vaya a caer? Que los mercaderes se iban a echar para atrás y los reyes y las naciones, los líderes de las naciones se iban a echar para atrás porque Babilonia ha caído. Otra vez está conectado con Tiro. Se raerán por ti los cabellos, se ciñarán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Ahora queremos saber cómo es que los mercaderes van a llorar por Babilonia. Aquí está. ¿Quién como Tiro, o podríamos decir, quién como Babilonia, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra, enriqueciste con la multitud de tus riquezas,
y de tu comercio, que en relación a Apocalipsis 18, qué es lo que son las riquezas y los comercios, las doctrinas y doctrinas traen gente, y si vemos especialmente durante el tiempo de la primera bestia, el sistema católico enriquecía o destruía naciones por medio de la religión, una religión falsa, pero por medio de la religión. Versículo 34. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de la costa se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, desmudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos se librarán contra ti, vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Esto es lo mismo que le va a pasar a Babilonia cuando Babilonia sea destruida. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 23, nosotros podemos ver el efecto que sucede después de la destrucción. Dice aquí, profecía sobre Tiro: había naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a donde entrar desde la tierra de Kitim es revelado. Vemos aquí la destrucción que viene. Ezequiel 27 nos habla de lo que Tiro hizo y que iba a caer. Y en Isaías 23 vemos esto sobre la caída en sí. Versículo 2. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Versículo 4, pueden también leer esto, estaría muy bueno para que lo lean en casa. Dice aquí, porque avergonzate Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló, diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Versículo 8. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para habitar a todos los ilustres de la tierra. Vas a río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrá ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Vamos a ir al versículo 15. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey. Después de los 70 años cantarán Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro, y volverá a comerciar y otra vez comunicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Podemos ver esto aquí, en cierto punto lo podemos ver como la primera bestia que reinó y cayó. De nuevo, como dice la segunda bestia, le hace imagen a la primera bestia para que todos adoren a la primera bestia. En cierto punto podemos decir que aquí hay algo sobre eso, pero lo voy a dejar ahí para que ustedes mismos lo estudien y ustedes mismos, Dios le pueda abrir la mente. Si vamos a Ezequiel capítulo 26, el capítulo anterior del 27, que interrumpimos con Isaías 23, si vemos, vamos a ir a estar brincando cierto versículo otra vez, un capítulo que estaría bueno que lo leyeran completo, para ver cómo es que aquí en Ezequiel se compara la población con el mar y los peces. Por ejemplo, versículo 3, por tanto así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tenderos de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Vemos aquí lenguaje así del mar. Sí, yo sé, yo entiendo que Tiro trabajaba en el mar y todas estas cosas, pero esto es lenguaje, como vamos a ver después, que Tiro es comparado a Satanás, o es eh, Tiro, aunque era una persona verdadera, una persona que existió, era como una figuración, una metáfora de Satanás, pero decir, y lo que sucedería. Versículo 7, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros, jinetes y tropas y muchos pueblos. El rey Nabucodonosor, en cierto punto, está, podemos verlo como, porque viene del norte, como un Jesús que viene a destruir. Yo sé que aquí habla rey de Babilonia, etcétera, pero póngase a verlo del tiempo como una forma figurativa de lo que sucederá. Y que lo que dice que va a matar a espada a tus hijas y va a ser una tremenda destrucción
donde ya hemos leído que Tiro no será más. Versículo 12, ¿qué hará? Robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones y no se oirá más el son de tus citarras. Muy interesante aquí, dice, robará tus riquezas y sacarán tus mercaderías. ¿Qué es lo que nosotros leímos de los mercaderos? ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban negociando ¿qué? Almas de hombre. La parábola de Jesús, cuando Jesús dice que primero un hombre más fuerte tiene que venir a la casa del hombre fuerte para poder amarrarlo y entonces poder saquearlo. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Verdad? Él va a venir y antes de eso, ¿qué es lo que está saqueando y qué es lo que significa, qué es lo que quería Jesús decir con eso? Jesús dijo que lo que está diciendo era que tenía que amarrar a Satanás y las riquezas de Satanás, sus mercaderías, era el pueblo de él o era la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí Nabucodonosor? Iba a venir a saquear sus riquezas. Igual como Jesús va a venir a coger y sacar su pueblo de este mundo. Y lo que no de su, de su pueblo lo va a dejar este mundo y va a ser destruido. Y continúa el capítulo, vamos al versículo 17, y levantará sobre ti endechas y te dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que fundía terror a todos los que la rodeaban? Versículo 19, porque así ha dicho Jehová el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan, haré subir sobre ti el abismo, las muchas aguas te cubrirán y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más sea poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejará de ser, serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Esa va a ser la destrucción de Tiro como completamente. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 28, versículo 2, y esto lo podemos nosotros comparar con 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero primero vamos aquí a leer esto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Vemos aquí, vamos a comparar eso con 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Si vemos otra vez aquí en Ezequiel 28, hablando de Tiro, otra vez, esto es conectando las dos ideas y Tiro está siendo usado como un ejemplo de lo que Pablo dijo que iba a venir. Como dice a un lado, no hay nada nuevo en el sol. Lo que sucedió una vez, sucede otra vez. Y también Pablo creo que dice en otro lado que primero lo físico, lo carnal y después lo espiritual. El hombre de pecado, el hijo de perdición, no vendrá antes que venga la apostasía. Primeramente, en la iglesia hay que ver una apostasía. Y esta apostasía vino y entonces es que se manifestó el hombre de pecado, el hijo de petición. Y que lo que hace, se pone y se levanta y se dice que hace pasar por Dios. Vamos a ir al versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que a él, a su vez, se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La versión de eso en el Antiguo Testamento es Tiro. Ahora, ¿quién es este hombre de perdición? Primeramente dijimos que tiene que venir la apostasía y también ¿qué tiene que pasar? Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién estaba en el presente? En el presente estaba Roma pagana, no Roma papal. La forma de Roma en el presente, cuando Pablo vivía, era Roma pagana. Y sabemos en la historia, cuando Roma pagana entregó su poder a Roma papal, Roma pagana paró de ser y ahora se convirtió a Roma papal. Y ese es
el hombre de pecado. Y cuando sucedió eso, antes que sucediera, vino que una apostasía a la iglesia. Y una de las cosas que la iglesia tiene para apostasar es cambiar el Dios de ellos. Y sabemos que la Trinidad fue aceptada en los concilios del cuarto siglo. Y después de ahí, entonces se empezó a manifestar y se manifestó el Papa y el sistema papado en la iglesia católica. Y entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y vamos a ver después en Apocalipsis que la primera bestia que representa el papado será destruida en la segunda venida de Jesús. Inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás. El papado vino por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron la voz de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todos los que creen en el Dios del papado, en el Dios de este inicuo, en el Dios de este hijo de perdición, que vino por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, todos que creen en el mismo Dios, que es el Dios de la ramera, que está sentada en la bestia, misterio, que están bajo ese poder, Dios les envía a ellos un poder engañoso para que crean la mentira. Y esa mentira es tan grande que no me recuerdo exactamente dónde está, pero dice que si fuera posible, hasta los elegidos serían engañados. Y la mayoría del mundo hoy en día cree, cristiano, la mayoría creen en otro evangelio, en otro Jesús y en otro espíritu, que no es el que habla la Biblia. Regresando otra vez aquí a Ezequiel 28, vimos que está conectado con Tiro. Versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura de comerina, topacio, jaspe, risolito, berrilo, dionice de zafiro, cabulcro, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras el fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondrás para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todo lo que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora esta última parte aquí donde dice, saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esto es algo futuro que va a suceder cuando Jesús venga y que el Satanás sea tirado al lago de fuego. ¿De quién se está hablando aquí? Se está hablando al rey de Tiro. Pero el rey de Tiro, ¿de qué es? Es un símbolo otra vez de este ángel querubín. ¿Y este ángel querubín quién es? Este ángel querubín es Satanás, de qué se está hablando. Si leemos a Isaías capítulo 14, versículo 12, ya aquí está hablando directamente a Lucero, vemos que nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí Lucero? Que se iba a levantar su trono y sentarse a los lados del norte, donde es donde Dios se sienta. ¿Qué es lo que nos dijo aquí en Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2? Que ese hombre, hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, igual como Satanás, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, en el versículo 9.
Esto es advenimiento, este advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos. Satanás, por medio de este hombre de iniquidad, el hijo de perdición, que es el sistema papado que se levantó después que Roma cayó, que era lo que estaba en el medio, que tenía que caer, que lo que dice aquí el versículo 7, lo que lo detenía en ese momento, Satanás, por medio del sistema católico, por medio de la primera bestia, se sentó en el corazón y la mente de muchos, y hasta en el día de hoy, ese es el Dios de la primera bestia, como leímos en Apocalipsis capítulo 3, que el dragón le dio su poder y autoridad a la bestia. Por eso es que cuando adoran a la bestia, adoran al dragón. Así es como Satanás en la mente de muchos está sentado como Dios y en el trono en la mente de ellos. ¿Por medio de qué? De una creencia trinitaria o una creencia de tres en uno, o una creencia que debe de haber dos, hay tres. Bueno, en Isaías 14 termina diciendo sobre Lucero, versículo 15, más tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti a los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿Recuerdan cómo se leyó de el rey Nabucodonosor que iba a venir y atacar a Tiro? Y iba a sacar todas sus riquezas y mercaderías y le iba a quitar todo. Bueno, igual como cuando dije que Jesús hablaba de la parábola del hombre, el hombre más fuerte que tenía que ir a la casa para amarrarlo, para quitarle sus cosas. Bueno, así va a ser Jesús, porque Satanás o Lucero nunca abrió la cárcel. La cárcel es donde tiene a toda la humanidad atrapada. Vamos a terminar aquí con Cefanías, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 7 al 9 y a lo mejor el versículo 12. Dice aquí, callar en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. A través de cuál este día de Jehová, este es el día del final. Igual como estamos leyendo en Apocalipsis 18, ya este último llamado. Porque Jehová ha preparado sacrificio, ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan a la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Versículo 12. Acontecerá en aquel día que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Vamos a ir aquí al versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de tenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Vemos aquí en la primera parte, versículos 7, 9 al 12, después leemos su propio tiempo, Mateo capítulo 22, versículo 8 a 14, que tiene que ver con la parábola de la gran boda, y vemos que en el final estamos ahí en ese punto donde el día del sacrificio de Jehová está ya casi puesto. Esa comida está a punto de ser servida. Y cuando haga eso, dice aquí, a todos los que visten vestidos extranjero, que no están vestidos del Espíritu de Dios, asimismo castigará en aquel día a todos los que saltan la puerta, a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Entonces, para terminar, cuando hablamos de los mercaderes en Apocalipsis 18, sé que cubrimos mucho y espero que lo que cubrimos también ayude para otros estudios en sus vidas. Vemos que estos mercaderes son los líderes religiosos que andan por el mundo, que están traficando las doctrinas de Satanás, las doctrinas de Babilonia, las doctrinas de la ramera, cual viene toda de Satanás. Y hacer eso, Satanás puede entonces morar en las mentes de cada uno en la posición de Dios. Vamos entonces a terminar aquí y espero que puedan entender ya lo que son los mercaderes en Apocalipsis 18 y en el próximo vez que yo creo que el próximo video de Apocalipsis 18 va a ser el último que vamos a hacer y vamos ya a encerrar todo el capítulo entero para poder continuar en el estudio arriba de eso. Vamos entonces a tener una oración para poder terminar. Gracias a Dios por este día, gracias por este estudio.
Te pido que este estudio, aunque sea un poquito largo, que pueda ser un estudio de bendición, edificación y enseñarle a muchos que vayan a ver este video y darle un mejor entendimiento a las cosas de Apocalipsis 18 y que ya nosotros estamos en ese punto y que ya tú has empezado a llamarnos afuera, ese cuarto ángel lo has mandado y que esa voz está ya empezando a sonar. Te pido que nos ayude otra vez durante esta semana, ahora que vamos a estar y donde se encuentran la gente. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por hasta ahora estar conmigo y los veo en el próximo estudio. Bye bye.